Érase una vez, en una tierra lejana, un príncipe muy orgulloso y arrogante llamado Gololo, que era temido en todo el reino. El príncipe del reino Goulou era el hijo único del rey y heredero aparente al trono. Su padre, el rey, yacía enfermo en su lecho de muerte, y el príncipe no podía esperar a que su padre muriera para poder ser coronado rey. Desde su posición de poder, usó su influencia para oprimir a su pueblo, que temía su próximo reinado. Incluso llegó a utilizar su posición de príncipe para violar a determinadas jóvenes del pueblo, quienes nunca se atrevieron a decir su nombre ni contarle a alguien lo que les había sucedido. Una joven llamada Afi regresaba del campo una tarde cuando el príncipe Gololo la vio y se dirigió hacia ella en los arbustos. La amenazó, advirtiéndole que nunca respirara una palabra de lo que le había pasado a alguien en el pueblo. Aterrorizada ante la idea de lo que el príncipe le haría si contaba algo, Afi volvió a casa y actuó como si nada hubiera pasado. Varias semanas después, Afi se dio cuenta de que estaba embarazada y no sabía qué hacer. Su anciana madre la sorprendió intentando vomitar una mañana y le preguntó si estaba embarazada, pero Afi no le dijo nada, sabiendo lo que tal revelación haría a su familia y a ella misma. Durante los meses de embarazo, la barriga de Afi progresó y se hizo visible. Ella se convirtió en el hazmerreír del pueblo, mientras todos los aldeanos se preguntaban quién era responsable de su embarazo. Afi no podía creer cuánto había cambiado su vida en un abrir y cerrar de ojos. Su madre ya no le hablaba porque ella se negó a revelar al hombre detrás de su embarazo. Sin embargo, el príncipe Gololo no frenó sus desagradables escapadas sexuales y continuó contaminando a las jóvenes del pueblo, que le temían tanto que incluso llegó al punto de violar a una joven llamada Dada, que se casaría al día siguiente. Dada le rogó al príncipe, diciendo que tenía que ser virgen para su marido porque su familia le había revelado que todavía era virgen. Pero el príncipe Gololo no prestó atención a sus súplicas y decidió conformarse con ella, robándole la virginidad. Dada, incapaz de explicar todo lo que le había pasado, se ahogó en el río del pueblo el día de su boda. Todo el pueblo lamentó su fallecimiento, preguntándose qué podría haberla llevado a ahogarse en el día de su boda. La noticia de la muerte de Dada llegó al príncipe, que no sentía remordimiento por lo que había hecho y cómo sus acciones cobardes habían afectado la vida de sus víctimas. Una noche, mientras el príncipe Gololo caminaba hacia el arroyo del pueblo, vio a una hermosa joven que iba a buscar agua sola al borde del arroyo. Sabiendo que estaban solos a la orilla del arroyo, el príncipe se arrojó sobre la hermosa joven y la violó. Una vez que hubo terminado, notó que la joven no hizo ningún intento de debatir o gritar, lo que perturbó al príncipe. Entonces notó que la joven se había transformado en una sirena feroz. El príncipe Gololo, aterrorizado por lo que acababa de suceder, huyó con miedo mientras su corazón latía más rápido que un caballo al galope. Llegó al palacio y notó que su virilidad había desaparecido. El príncipe lanzó un grito de terror. El príncipe Gololo decidió visitar el río a la mañana siguiente para implorar a la sirena que le devolviera su virilidad. Pero cuando llegó al río, la sirena no se encontraba allí. El príncipe esperó en la orilla del arroyo durante horas, pero la sirena no apareció. Regresó al palacio y no podía creer lo que se había hecho a sí mismo. El estado de su padre empeoró con el paso de los días y el príncipe comenzó a entrar en pánico porque sabía que la muerte de su padre, el rey, lo obligaría a tomar una nueva esposa que debería proporcionarle un heredero al trono. Sabiendo que no tenía virilidad, el príncipe temía lo que sucedería cuando la gente se diera cuenta de su situación. Pensó en qué hacer y decidió visitar el río una vez más. Esta vez, el príncipe trajo varios objetos para apaciguar a la sirena. Cuando la sirena emergió del río, estaba visiblemente embarazada. El príncipe Gololo no podía creer lo que veía y rompió a llorar. La sirena habló y le reveló al príncipe que el embarazo que llevaba era suyo y que le estaba prohibido tomar otra esposa porque eso causaría su propia desgracia. Ella le dijo que ahora era su esposa porque estaba embarazada de él y que el príncipe debería esperar el nacimiento de su hijo en un futuro cercano. Inmediatamente después de hablar, volvió al río y el príncipe Gololo quedó congelado en estado de shock, sin poder creer que ahora estaba casado con una sirena. El príncipe Gololo regresó al palacio, perdido en sus propios pensamientos. Los guardias del palacio le informaron que su padre, el rey, quería hablar con él.
El príncipe Gololo llegó en presencia del rey, quien le informó que había llegado el momento de que ascendiera al trono y que una joven había sido elegida para ser su esposa. El rey entonces dijo al príncipe que debía prepararse para encontrarse con la joven la noche siguiente. El príncipe Gololo preguntó a su padre el rey qué pasaría si él eligiera casarse con otra mujer. El rey le informó que le costaría el trono, ya que la esposa elegida por los dioses era una condición importante para el acceso al trono de sus antepasados. El príncipe Gololo pensó por un momento que podía llamar a la sirena como su novia para poder ascender al trono, pero sus esperanzas fueron destruidas ante sus ojos. El rey, sintiendo la tensión en el aire, le preguntó a su hijo cuál era el problema, y el príncipe Gololo ya no pudo sostenerlo por más tiempo. Se arrodilló y se disculpó con su padre, el rey, por todo lo que había hecho. Él confesó ser un violador y contó cómo había violado a varias mujeres del pueblo, incluida una sirena que ahora estaba embarazada de él y tenía en su posesión su virilidad. Reveló cómo la sirena lo había advertido regularmente de nunca casarse con una nueva esposa, ya que eso llevaría a su perdición. Le dijo a su padre que no podía casarse con la mujer que los dioses habían elegido para él, porque la sirena acabaría con su vida. Al escuchar las pesadas confesiones de su hijo, el rey pareció tan decepcionado que dijo que no había ningún acto sin consecuencias. Afirmó que el trono no era solo un asiento de poder, sino un pedestal de virtud. Luego le preguntó a su hijo cómo un hombre con las manos manchadas con tales actos malvados podría dirigir al mismo pueblo al que había causado tanto sufrimiento. El príncipe, entre lágrimas, le dijo a su padre que era realmente indigno del trono. Entonces, el rey le dijo a su hijo que debía enfrentar las consecuencias de sus actos disculpándose con todas las mujeres que había violado, incluida la sirena embarazada, si alguna vez quería vivir en paz. Sin embargo, el príncipe enfrentaba la dificultad de recordar a todas las mujeres que había violado en el pasado. Al escuchar esto, su padre le dijo que la única solución era que se confesara ante todo el pueblo y pidiera perdón, ya que solo así se le permitiría quedarse en el reino. Pero la consecuencia sería que nunca podría ascender al trono, ya que éste pasaría a otro. Aunque triste, el príncipe Goulou aceptó confesar ante todo el pueblo, y la gente quedó conmocionada al escuchar todas las malas acciones que el príncipe había cometido. Me paro ante ustedes no como su príncipe, sino como un hombre encadenado por sus propios errores de juicio, comenzó Goulou, su voz apenas superando los murmullos de la multitud. He causado mucho daño a muchas personas y mis acciones han arrojado sombras sobre nuestro país, a las mujeres que he herido, a los espíritus que he ofendido y a la sirena que ahora lleva a mi hijo. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mientras hablaba, el cielo sobre él parecía oscurecerse y los huesos del río se agitaban desde lo profundo, emergiendo la sirena sosteniendo a un niño en sus brazos. Mientras se dirigía al palacio, la vista era tan aterradora que sumió a toda la multitud en el silencio. Goulou se arrodilló ante la sirena cuando vio al bebé en sus brazos, no estaba seguro de qué pasaría. Cuando la sirena habló, dijo que su hijo, nacido tanto de la tierra como del agua, serviría de puente entre los dos mundos. Le dijo a Goulou que se quedaría en la tierra y criaría a su hijo sin olvidar que estaba casado con ella. Advertía al príncipe que nunca se casara con otra en castigo por todas las cosas terribles que había hecho. Mientras le devolvía a su hijo y le devolvía su virilidad antes de regresar a las profundidades del río. El rey, escuchando todo lo que sucedía desde su lecho de enfermo, envió a su guardia personal a anunciar al pueblo que pronto el trono sería transferido a otro, ya que su hijo era indigno de ser coronado rey. Declaró que en los próximos días se anunciaría un nuevo rey y esta noticia trajo alegría al corazón del único hermano del rey, Guelli, quien era el siguiente en la línea de sucesión al trono. Guelli no podía creer que pronto se convertiría en rey, y este pensamiento lo embriagaba de poder. Guel entonces comenzó a aterrorizar a la gente a su alrededor, obligándolos a bajar la cabeza cada vez que pasaba por delante de ellos. Incluso llegó a advertir a los aldeanos que la forma en que habían sido tratados por el príncipe Goloo no era nada comparado con lo que experimentarían bajo su reinado. Su sed de poder lo cegó a las virtudes del liderazgo y sus acciones rápidamente se convirtieron en un reflejo del pasado de Goloo. Los aldeanos, que acababan de presenciar la caída de un tirano, comenzaron a temer estar bajo el dominio de otro.
Pero lo que no sabían era que los dioses estaban observando. Los dioses enviaron un mensaje al rey a través de los principales sacerdotes del pueblo declarando que ni Iglo ni Gueli eran aptos para gobernar. Los dioses revelaron que el heredero legítimo era un niño nacido de una cierta joven del pueblo llamada Afi, que había sido violada por Goloo hace algunos años. Su nombre era Devi y los dioses revelaron cómo su madre, Afi, trabajaba duro para cuidarlo sola, temiendo lo que sucedería si alguien supiera que Devi era el hijo del príncipe Goloo. Subscribid. Hasta la próxima.